Las plantas han evolucionado a partir de un ancestro que vivía en el agua. A medida que se dispersaron por la tierra, ellas han obtenido distintas características que le han permitido sobrevivir los distintos entornos. Estos son conocidos como adaptaciones. Como dichas adaptaciones pueden ser tanto externas como internas, tienen carácter hereditario, las mismas han contribuido a la evolución de las diferentes especies. Por ejemplo, la semana pasada hemos visto cómo un órgano que es la hoja ha tenido distintos desarrollos en distintas especies, destinados a cumplir distintas funciones. Cuando un mismo órgano cumple diferentes funciones, estamos en presencia de una homología, es decir, las hojas modificadas del nepente para atrapar insectos, o las hojas brillantes que forman parte de las flores, o las espinas de los cactus, todos ellos son hojas que se han transformado o adaptado. Por otro lado, podemos tener el concepto de analogías, es decir, distintos órganos que se transforman para tener una misma función. Aquí vemos dos ejemplos, las hojas del tomate y las ramas de una planta que es el litín que se transforma en espinas, pero en ambos casos esto tiene un distinto origen, pero la función es la misma. Son estructuras fotosintéticas en ambos casos. Pero veamos entonces cuáles son los factores ecológicos que pueden determinar o condicionar el desarrollo de estas adaptaciones. Los factores ambientales, que podemos agruparlos, serían aquellas adaptaciones al agua y a la temperatura, adaptaciones al aprovechamiento de la luz y a las condiciones anormales de nutrición. Veremos todos estos tipos de adaptaciones en varios videos. Empecemos por las adaptaciones al agua y a la temperatura. Tendremos aquellas plantas denominadas poiquilohídricas. Un ejemplo claro para entender este mecanismo son plantas que dependen exclusivamente de la humedad ambiente, no tienen una forma de reservarla. Entonces, estas plantas están totalmente secas y aparecen como muertas cuando el ambiente no tiene humedad atmosférica. Por el contrario, con la mínima humedad del ambiente o una delgada lluvia, estas plantas parece que revivieran, de ahí su nombre de helechos reviviscentes. Las plantas denominadas homoiohídricas son aquellas que tienen mecanismos para mantener equilibrada su propia humedad con la del medio ambiente. Algunas se adaptan a este mantenimiento de la humedad desarrollando todo su ciclo en un muy breve periodo. Se llaman terófitas efímeras. Efímeras quiere decir que viven muy poco tiempo. Son las plantas típicas de los desiertos, que en muy pocos días o escasos meses cumplen todo su ciclo, desde la germinación a la producción de frutos y semillas. Estas plantas suelen estar en las noticias, ya que desiertos sobre el planeta como el de Atacama en Chile suele florecer muy violentamente, siendo un fenómeno digno de apreciarse. Tradicionalmente las plantas se han agrupado en lo que se denomina síndromes, es decir, aquellas plantas que tienen un conjunto de características derivadas del ambiente en el que viven. Y así tenemos, por ejemplo, las mesófitas, plantas adaptadas a un clima medio, no resisten ni la sequía ni el exceso de humedad. Fíjense que acá estamos usando el prefijo meso, que significa medio, y fita de plantas. Por otro lado, aquellas plantas adaptadas a vivir en ambientes con escasa humedad ambiente se llamarán xerófitas, y las que viven en ambientes muy húmedos, hidrófitas o higrófitas. Veamos primero las mesófitas, estas plantas de clima medio. Una manera que las plantas se adaptan a las condiciones ambientales variables a lo largo del año es en el caso de los árboles de hoja caduca, que pierden sus hojas durante la estación desfavorable y rebrotan cuando las condiciones son más favorables. También encontramos dentro de esta categoría aquellas hierbas que son perennes o las que desarrollan su ciclo en un par de años o bienales.
Entre plantas consideradas tropófitas, que se protegen de las condiciones desfavorables por la presencia de yemas escamosas, tenemos frutales. Los de pepita, como el manzano que estamos viendo en la fotografía, peral, membrillero, otros frutales de carozo, de frutos secos. También tenemos frutos de hoja caduca, como la vid, es decir, pierden todas sus hojas en la estación desfavorable. También tenemos plantas que denominamos bienales. Estas se llaman a su vez geófitas porque debajo de la tierra acumulan sus reservas durante el primer año, a la estación desfavorable pierden el brote aéreo o epigeo y con esas reservas cuidadas bajo tierra lo renuevan el segundo año y recién allí florecen y fructifican. Las reservas de estas geófitas pueden almacenarse en distintos órganos, que son rizomas, tubérculos o bulbos. Veremos cada uno de ellos en detalle a continuación. Empecemos con los rizomas. Estos son tallos horizontales. Pueden estar a nivel del suelo o subterráneo. Son engrosados porque acumulan reserva. Las hojas se transforman en estructuras membranosas que tienen el nombre de catáfilos y tienen raíces adventicias. De acuerdo al sistema de ramificación, tenemos dos tipos de rizoma, simpodial y monopodial. Recordemos que en un sistema monopodial la yema apical continúa creciendo y en el caso de los rizomas son las yemas axilares las que forman los brotes epígeos. En el caso del simpodial, cada yema apical origina un brote epígeo y es una yema axilar la que continúa el crecimiento. Ejemplos de rizoma simpodial los tenemos en la conocida planta que se denomina sansevieria o lengua de suegra. También se caracterizan por tener rizomas simpodiales muchas gramíneas, algunas de ellas malezas, lo cual le otorga la facilidad de propagarse entre los cultivos. Por otro lado, los rizomas monopodiales no son tan comunes, pero un ejemplo de ellos es la tacuara. Otro ejemplo de rizoma monopodial es este helecho que comúnmente crece trepado a los árboles. Es una planta epífita. Otra forma de adaptación al agua y a la temperatura es la presencia de estolones. Estos tallos también son rastreros y largos y a diferencia de los rizomas son delgados. No acumulan sustancias de reserva, pero en cada nudo originan raíces y yema que originan nuevas plantas. Ahora, veamos los tubérculos. Estos, por definición, son órganos de crecimiento limitado, a diferencia de los rizomas y estolones anteriores, que eran de crecimiento ilimitado. Un tubérculo es una estructura que acumula sustancias de reserva. Uno de los ejemplos más conocidos por todos ustedes es el de la papa, Solanum tuberosum. Este es un tubérculo caulinar, es decir, es un tallo engrosado. Reconocemos que es un tallo porque en él hay nudos que a veces pueden tener pequeñas hojas modificadas como membranas. En la axila de esos nudos hay yemas y estas yemas van a brotar dando dos órganos aéreos. Normalmente en la axila de estas escamas hay un grupo de una yema y dos laterales, es decir, este conjunto de tres yemas es lo que se conoce comúnmente como los ojos de la papa. Estos tubérculos caulinares en la papa se forman en el extremo de cada estolón. A lo largo del cultivo puede esto desarrollarse en un número determinado de días y cuando ustedes lleguen a la última parte de su carrera estudiarán cómo es el proceso en el que una papa se forma, es decir, el proceso de tuberculización, es decir, de formación de tubérculos. Otros tubérculos también son caulinares, como por ejemplo el de la remolacha. En el caso de la remolacha tenemos distintos tipos. En la remolacha comestible, la parte que forma el tubérculo está afuera del suelo.
Lo mismo ocurre en la remolacha forrajera. Aquí es el hipocótilo. También hay tubérculos caulinares en las orquídeas, donde suelen recibir el nombre de pseudobulbo. Puede estar formado por un solo entrenudo o por unos cuantos entrenudos en la porción basal. Luego tenemos tubérculos que derivan de raíces. Estos pueden tener un nombre particular. Pueden llamarse raíces napiformes, cuando derivan de un sistema radicular axonomorfo. Recuerden que en este sistema había una sola raíz principal o pivotante. Es el caso del nabo o de la zanahoria. La raíz napiforme o tubérculo radical de la zanahoria en realidad es una estructura que tiene crecimiento secundario y la mayor cantidad de las reservas aquí se acumulan en el floema de la raíz. También es un tubérculo radical la remolacha azucarera, ya que vemos que aquí la mayor porción engrosada corresponde al órgano que es la raíz. Ahora, si tenemos una planta y tenemos un evidente órgano de almacenamiento, ¿cómo sabemos de dónde deriva? En esta fotografía estamos viendo plantas que tal vez habrán identificado, son mandiocas. ¿Cómo sabemos si es un tubérculo radical o un tubérculo caulinar? Esto es bastante sencillo. Si tiene yemas, como en el caso de la papa, es un tubérculo caulinar, ya que solo los tallos tienen yemas. En cambio, si tiene pequeñas raíces secundarias, será un tubérculo radical. Vamos a ver otras geófitas. Otros mecanismos son la producción de bulbos. Los bulbos en realidad son engrosamientos de la base de las hojas. En el caso de la cebolla, que es uno de los ejemplos más conocidos, son las bases foliares las que forman estas estructuras engrosadas y carnosas. En este lugar reciben el nombre de túnicas, ya que si recuerdan la estructura de la hoja de las monocotiledóneas, cada hoja protege a la siguiente. Las túnicas carnosas son las de reserva y las externas, que quedan secas, son las denominadas túnicas de protección. Recuerden que en la cebolla, en el bulbo, el tallo es un braquiblasto, que tiene el nombre particular de platillo. De él salen las raíces, todas como manojos, es decir, es un sistema fasciculado de raíces adventicias. Otra geófita que tiene bulbos es el ajo. Aquí la particularidad, a diferencia de la cebolla, es que cada yema constituye un diente y el conjunto es una cabeza de ajo. Es decir, cada diente es un bulbillo y si recuerdan de la teoría de yema, son yemas colaterales. Es decir, por ejemplo, las que vemos de color amarillo acá son todas yemas que están en la axila de una sola hoja. Lo mismo ocurre con estas yemas que están en la axila de una segunda hoja. Cada diente del ajo entonces representa una sola yema que tiene primordios foliares en su interior, una sola túnica de reserva y unas pocas túnicas de protección. Todas estas estructuras que vimos hasta aquí, la presencia de estolones, tubérculos, rizomas o distintos tipos de bulbo, son mecanismos también de reproducción asexual,